Bueno, gracias a todos, gracias a las autoridades. Es verdad, es la segunda vez que vengo aquí. Estuve en la Feria del Libro y me llevé una impresión así enorme en participar. Ese día venía a dar una charla que creo que era a colegas o a profesores y me encontré con 300 chicos de 15, 16 años que yo me entré en pánico porque no sabía qué te iba a decir y quizás fue la charla más linda que tuve en mi vida, porque básicamente estuvimos 1 hora y media charlando con ellos y respondiendo preguntas que, bueno. La idea mía es compartir algunas ideas o algunas impresiones y también intentar responder algunas preguntas. Ustedes imagínense quién tienen enfrente. Tienen enfrente una persona que durante 8, 10 o 12 horas por día atiende personas que consumen drogas, con lo cual es una ventaja porque me dedico a esto todos los días. A veces nos dedicamos demasiados días a la semana porque tenemos un tipo de atención terapéutica que funciona todos los días de la semana y las personas, les cuento, las personas que se dedican a atender personas que consumen drogas tienen algo así como una especie de adicción al trabajo, porque es una especie de trabajo que no tiene una clara diferenciación entre cuándo trabajás, cuándo no trabajás, etcétera, con lo cual muchos pacientes nos dicen a nosotros, yo tengo que dejar de consumir cocaína, pero ustedes tienen que descansar. Con lo cual, en salud mental hay una variable que es muy importante, que es la salud mental de los terapeutas. Podríamos decir la salud mental de los docentes, pero la salud mental de los terapeutas en psiquiatría y en psicología es muy importante y cuando vos trabajás con personas que se están debatiendo literalmente entre la vida y la muerte, es muy, pero muy importante. Les cuento impresiones. Hoy a la mañana nos visitó, por ejemplo, un psiquiatra español que trabaja en España en un hospital de día de algo que se denomina patología dual, que es cuando coexiste un problema psiquiátrico con el consumo de sustancias, ¿no? Se tipificó de esa manera. Y bueno, nos contaba toda su experiencia, muy interesante, otra realidad, otros recursos, otra financiación. Pero tratamos de comparar algunas cuestiones que tenían que ver con las similitudes y diferencias, y voy a plantear algunas similitudes de dispositivos de tratamiento. Yo voy a contar, no es una charla preparada que tiene un comienzo, un medio y un desenlace, sino que voy a tratar de transmitirles algunas ideas e incluso creo que se va a nutrir la conversación con algunas preguntas de ustedes también. Una de las cosas que ocurren con el fenómeno de las drogas, con el fenómeno del consumo, es que las personas que consumen sustancias de manera problemática son personas que provocan en las familias, muchas veces también en las estructuras en las que participan, incluso estructuras académicas, en los familiares, en las personas y en los profesionales un profundo rechazo. Probablemente no existe en la psicología y no existe en la psiquiatría, y voy más allá, no existe en la medicina ninguna entidad que provoque una respuesta tan visceral de rechazo en social y también en las estructuras diseñadas terapéuticas para ayudar a esas personas. No existe. Hagamos un repaso juntos. Ustedes saben que, por ejemplo, una persona que consume, año 2019, en Argentina, una persona que consume drogas me estoy refiriendo a drogas ilícitas, porque después nos vamos a dedicar a esas drogas lícitas, que es mucho más divertido. Las drogas ilícitas son un buen pretexto. Después vamos a hablar de las drogas lícitas, las drogas legales. Pero hablemos un momento de las drogas ilícitas. Ustedes saben que si uno tiene una relación de abuso y o dependencia a una droga, o un consumo problemático, como está definido un poco más como modernamente, interesante, porque alguien diría en un auditorio siempre, y siempre hay alguien que levanta la mano y dice, pero para. ¿Cómo es eso? ¿Hay consumos problemáticos y hay consumos no problemáticos? Si yo fumo un día cannabis, o tengo un contacto con alguna droga psicoactiva, o con el alcohol, ¿todo consumo es problemático? Bueno, hay una ley que se llama Ley Jacob, que es interesante para leerla, creo que estaría bueno que ustedes tengan acceso a esa ley, porque tiene un artículo en donde define claramente cuál es el consumo problemático, donde define una serie de variables del impacto del consumo de las sustancias en algunas dimensiones de la vida de la persona, ¿no? Ahora bien,
les decía, repasemos algunas variables. Cualquier persona que tiene consumo de drogas, nuestros pacientes que consumen drogas de manera muy problemática, drogas ilícitas, tienen en su posesión drogas ilícitas. No podés consumir determinadas drogas sin tener posesión de esas drogas. Están violando una ley. Hay una ley de estupefacientes que pena la tenencia para consumo personal. Esto en muchos países no es así, en Argentina sigue siendo así. Es decir, que cualquier persona que tenga en su haber, en su posesión, sustancias ilícitas porque es un consumidor, eso está tipificado en el Código Penal. Y hay una ley de estupefacientes que pena eso. Esto produce, naturalmente, cuestiones que tienen que ver con lo legal. Sigue habiendo un montón de causas que se inician por tenencia para consumo personal. Hay muchos juzgados federales que están llenos de causas que no prosperan. ¿No prosperan por qué? Porque hay fallos de la Corte Suprema que señalan, algunos lo va a escuchar nombrar, el famoso fallo Arriola. Hay un fallo de la Corte Suprema que dice, no, tenemos una ley de estupefacientes que señala que eso es un delito, pero hay un fallo de la Corte Suprema que tiene una jerarquía superior que dice que las acciones privadas de los hombres, ¿se acuerdan de un artículo de la Constitución Nacional? Exentas, digamos, que no están dañando a una tercera persona, lo cuento en rápido, no puede ser tipificado. Ahora bien, ¿qué pasa? Y voy al punto porque no soy abogado, soy médico legista y nos tuvieron que obligar, un poco nos obligaron a estudiar leyes porque cuando uno estudia medicina legal tiene que estudiar leyes. Pero hoy mundialmente se piensa que las personas que tienen una adicción tienen un severo trastorno en su salud mental. No hay otro trastorno de la salud mental que esté tipificado en el Código Penal. Y además, y esto produce un altísimo nivel de confusión en la sociedad, que en definitiva la sociedad es el hermano, el padre, la pareja, el empleador. No, adicción no. Ah, ¿tenés una adicción? No, acá no podés venir. ¿Tuviste una adicción? ¿Consumís drogas? Te tenemos que despedir. Te tenemos que echar del colegio. ¿Sos jugador de fútbol? ¿Te dio positivo cocaína? Te tenemos que echar. Tener una adicción, ¿vieron una cosa que dicen? Los pacientes adictos mienten. Son manipuladores, ¿no? Son manipuladores, son malas personas, son mentirosos, son personas que no se quieren curar, son personas que no quieren mejorarse. ¿Escucharon alguna vez esto? Porque nosotros como psiquiatras, yo lo escucho todo el tiempo, ¿no? Te van a mentir. En la jerga médica, ¿saben cómo se llama? Un paciente muy difícil que no va a mejorar y que te va a volver loco. Un caño. Es un caño. Ahora, yo mentiría todo el tiempo. Porque la verdad es que si yo voy a buscar trabajo, yo te mentiría. Si me pongo de novio, te mentiría. Si voy a buscar trabajo y me dicen, ¿tenés algún problema de salud? No. Si me quiero anotar en una obra social o prepaga, yo te mentiría. Enfermedad preexistente, consumo de cocaína, yo no lo voy a poner. Entonces, si hago un tratamiento, pero si yo consumo o hago un tratamiento y si yo digo que consumo, me echan del tratamiento o me internan, yo mentiría. Es decir, una cosa que tenemos que repasar es que el nivel de estigma y el nivel muchas veces de maltrato que sometemos a las personas que consumen drogas también obliga mucho a mentir. Vuelvo para atrás. Tenemos un Código Penal que produce una ley, un Código Penal, una tipificación de una conducta, pero esto no es un problema entre abogados penales. Esto es un problema de cuál es el mensaje. Nosotros, por ejemplo, pensamos que el tema de drogas es un tema de salud mental. Si ustedes ponen drogas en Google, adivinen qué aparece con mayor frecuencia. Una problemática de la salud mental, una problemática de personas que tienen un problema que necesitan tratar o que buscan tratamiento o lo que fuera, o aparece droga, delincuencia, operativo, narcotráfico, Itatí o búnkers. Bueno, el fenómeno de las drogas es un fenómeno, está interpretado como un fenómeno de una especie de algo así como una doctrina de seguridad nacional. Ahora, cuando uno estudia la aplicación de la ley de estupefacientes, descubre algo muy fascinante, que más o menos el 70% de las causas que son iniciadas por violación de esa ley, adivinen sobre dónde recae la aplicación de la ley. Consumidores. Consumidores en la vía pública, detenciones, tenencia de cannabis, tenencia de cocaína. Ahí está el 60, el 70% de la aplicación de la ley de estupefacientes. Pero alguien me dirá, bueno, está bien, es polémico.
es polémico porque en definitiva el consumidor, alguien diría, hay un fallo de la Corte Suprema que dice, bueno, está bien, pero el consumidor es un eslabón de la cadena, sin consumidores no habría narcotraficantes. Hay un fallo de la Corte Suprema que dice esto, ¿eh? Y en definitiva el consumidor es un eslabón de la cadena de narcotráfico, ¿se entiende? Hay una demanda, forma parte de una cadena, tenemos que perseguir también al consumidor. Ahora, ¿qué pasa? Que el 70% de la aplicación de la ley son consumidores. Narcotráfico del 3 al 5%. ¿Se entiende? ¿Dónde cae el Código Penal? Ahora, el Código Penal, ¿por qué yo hablo de Código Penal siendo médico? Bueno, porque se va generando una representación social de que es un consumidor. Y un consumidor no es un paciente que tiene un problema al que hay que ayudar. Un consumidor es básicamente algo más parecido a un delincuente que a un paciente. Y eso lo tenemos tan internalizado que es bastante impresionante, porque esto se reproduce en las clínicas, en los hospitales, en los consultorios, en las salas de espera, en todos lados, en las casas. Les cuento. Estadísticamente, no sé cuánta gente hay acá, pero estadísticamente no hay forma que acá no haya alguna persona con un contacto directo con alguien que tenga problemas severos con las drogas. Es imposible que no lo haya. Porque más o menos el 10% de la población argentina hoy tiene problemas más o menos serios con las drogas. Más o menos el 10%. Pregunto, droga número 1, por lejos, ¿cuál es? El alcohol. Alcohol, pero les digo para que tengan una idea del porcentaje. De un 10% de la población que tiene problemáticas de abuso y dependencia de sustancias, aproximadamente el 8.2% tiene problemas con el alcohol. Y después hay drogas que van estratificando, por ejemplo, ¿cuál es la droga ilegal? Digo ilegal y es prácticamente legal, más frecuente es el cannabis. ¿Tá? Y después hay un montón de drogas que ocupan porcentajes menores, pero que a veces mediáticamente ocupan las tapas de los diarios. Y después hay sectores específicos que consumen esas sustancias. El Paco sería una, ¿está? Que cuando vos ves la prevalencia de uso son porcentajes menores, pero son drogas muy ruidosas, porque aparte te llevan a una muerte muy pronto. Lo cual epidemiológicamente es toda una paradoja, porque como te lleva a un deterioro muy pronto, produce un mecanismo de autorregulación en la prevalencia de uso. Es decir, son tan destructivas que a veces se producen como nichos de consumo, pero que en cambio el alcohol tiene esta ilusión de que no produce nada, y entonces muchas personas tienen problemas con el alcohol y van diciendo, hasta más o menos que están amarillas, por algo que llamamos ictericia, por falla hepática, te dicen, lo controlo. Entonces, hay un porcentaje importante de la población que tiene problemas de abuso o dependencia, la droga número 1 será alcohol, y ya tenemos una particularidad. Yo no conozco ninguna otra problemática que esté interpelada de esta manera por la ley, interpelada por lo que creemos que es, y además la representación social, digamos, hoy decirle a alguien, sos un adicto, es un buen insulto. Digo, nos lo decimos, sos un vicioso, sos un adicto, tenés una adicción, es una representación social, digo, nosotros que estudiamos representaciones sociales y constructos, es un constructo muy potente de algo incurable, de algo que entraña niveles altos de manipulación, de mentira y de casi de mala persona, te diría, ¿no? Porque esa es otra cosa que se deja ver en muchas de las consultas. Entonces, en primer lugar, bueno, tengan presente el Código Penal y tengan presente la implicancia del Código Penal en cómo se sienten los pacientes y tengan ustedes presentes cómo se sienten maltratados y cómo se sienten de alguna manera etiquetados. Ahora, por un momento me corro el Código Penal y les digo a ustedes, bueno, está bien, pero esto es una interpretación de alguna manera. Pero vayamos, yo tengo una adicción, ¿está? Y entonces empiezo a pedir ayuda. Ustedes saben que tener una adicción y pedir ayuda no es tan simple, porque cuando uno tiene un consumo de sustancias, muchas veces hay mecanismos de racionalización, de minimización, también de negación. Es muy duro darse cuenta que alguien consume una sustancia o sustancias o muchas sustancias y que la vida de uno se está tornando difícil o inmanejable o polémica y llegar a pedir ayuda. Es muy difícil. Primer punto, porque la verdad es que los niveles de vergüenza
de las personas que tienen problemas con sustancias es muy alto. Yo diría que es más alto el nivel de vergüenza que el nivel de lo que llamamos es un negador. Los niveles son muy altos de vergüenza, del estigma social, de lo que implica esto. Estamos hablando de las representaciones, pero supongamos que esa persona, por alguna razón, trata de pedir ayuda. ¿Dónde va? ¿Cómo pide ayuda? Supongamos que va a un hospital y se acerca a un servicio de salud mental y dice, tomemos una adicción emblemática que es, bueno, una sería el alcohol, el alcoholismo, pero otra sería el consumo problemático de cocaína, es muy emblemática por el cuadro que va produciendo. Y esa persona que se acerca a un hospital y se acerca a un servicio, imagínense una guardia, ¿alguna vez estuvo en una guardia de hospital público o de clínica, alguna guardia, el movimiento de una guardia? Yo les hago la siguiente pregunta. Ustedes están en una guardia, ¿está? Y nosotros nos criamos en guardia, ¿está? Ustedes están en una guardia y en el pasillo ven venir una persona ebria, ¿no? Y viene al mismo tiempo una persona que está con toda la sintomatología de un infarto de miocardio, un infarto, ¿no? ¿Cuáles ustedes creen que el equipo de salud atiende primero? Altamente posible, la persona que está con un infarto sea tratada, yo diría, en casi todos los hospitales del país muy bien, porque hay grandes médicos, grandes clínicos y buenos protocolos. Ahora, la persona que viene ebria a una guardia, en un estado de intoxicación etílica, les cuento que el alcohol es una droga que tiene dosis letal, que te morís tomando alcohol. Es un tóxico que te morís. Haces un coma alcohólico y te morís. Esa persona ebria no solo no solo en el momento no es atendida, en muchos casos te podés correr. Esa persona en estado de ebriedad se había caído 2 cuadras antes, porque cuando estás ebrio te lastimás y te caes y muchas veces te golpeas la cabeza y tenés cuadros de hemorragia cerebral que no se ven, seguís hablando, porque son cuadros de hemorragia cerebral lenta, ¿no? Entonces, esta especie de reduccionismo que trato de contarles es las personas que tienen estados de intoxicación, incluso en la atención médica de emergencia y de guardia, muchas veces son interpretadas como alteraciones de la conducta que deberían comportarse de otra manera. Pero en cambio no tenemos problemas para ser muy permeables a problemas clínicos o entidades clínicas un poco más definidas y más claras como un infarto de miocardio. Sigo con esta viñeta del paciente que va al hospital. Por ejemplo, en la inmensa mayoría de los hospitales que yo conozco en salud mental, vos tenés que ir muy temprano para pedir un turno para salud mental. ¿Les resulta familiar? En algunos hospitales ya es todavía más doloroso porque tenés que ir a pedir un turno para conseguir un turno o tenés que ir muy temprano en la noche y tenés que hacer una larga lista de espera para pedir un turno. Las personas que consumen sustancias, que están llevando una vida de consumo, no son el tipo de paciente que va a estar a las 4 o 5 de la mañana para pedir turno para el turno o que va a ir a las 7 de la mañana con facturas para el médico y decirle, ¿qué tal? Vengo a... No pueden, no resisten la hostilidad de los sistemas de salud, porque nosotros nos hemos acostumbrado a resistir la hostilidad. Hay un estudio de Javier Auger, un sociólogo, que estudió la sala de espera, y de hecho tiene un libro que se llama La espera de los pobres. Es decir, cómo hay una semiología de la espera, cómo todos nosotros estamos acostumbrados a esperar y muchos pacientes y muchos usuarios de servicios, y en particular de salud mental, tienen una suerte como de experiencia darwiniana de sobrevivencia, en donde logran, casi que se curan en esa experiencia de resurrección que es entrar en un sistema terapéutico. Ya llegan con un motivo de consulta al hospital, pasa tanto tiempo y cuando ya llega un psicólogo o un psiquiatra y ya cambió el motivo de consulta. Bueno, eso en adicciones no existe. ¿Qué quiere decir que no existe? Ese paciente nunca llegó. Ese paciente no va a llegar. Nunca van a ver a ese paciente. Dicen en los hospitales, no, acá muchos no llegan, no vienen. No. Llegan, vienen, siguen de largo.
es muy bajo el sistema de accesibilidad. Empecé por el Código Penal. Ahora vamos al sistema de salud. Es muy bajo el sistema de accesibilidad, incluso para las personas que se autodefinen como adictas. Olvídense de la persona que tiene un consumo problemático y te dice, no, yo no tengo ningún problema, ¿no? Le sacaron el auto 3 veces por alcoholemia positiva, tuvo 1000 accidentes, tiene problemas, te dice, yo no tengo problemas. No, vamos a la persona que dice, yo tengo problemas, necesito que me ayuden, y va al hospital. Los sistemas de accesibilidad son muy bajos. Es muy difícil comenzar un tratamiento por un tema de drogas. Muy difícil, enormemente difícil. Estamos hablando de esa persona que alguno de ustedes conoce, que quiere estar de otra manera, que quiere estar mejor, y es enormemente difícil. ¿Qué suele pasar en los servicios de salud mental? Yo me formé ahí, yo me formé en un hospital general, en un servicio de salud mental. Es casi un criterio de exclusión. ¿Se entiende? Atendemos psicosis, atendemos depresiones, trastornos de personalidad, depresiones de acá, depresiones de allá, trastorno bipolar, adicciones. Es casi un criterio de exclusión. Hace algunos años, antes de la ley de salud mental del 2010, era un criterio de exclusión explícito, totalmente explícito. Había carteles, no atendemos adictos, no internen en la sala de internación, derívenlos, acá no, te decía el jefe del servicio. Desde la ley de salud mental, nadie puede decir eso porque es violar la ley, pero implícitamente rigen muchos centros de salud. Ustedes saben que la ley de salud mental tiene un artículo, es una ley con muchos artículos, como toda ley, pero tiene un artículo que es emblemático, es increíble en realidad. Imagínense que hay una ley que dice, el artículo 4, dice, las adicciones forman parte de las problemáticas de la salud mental. Cuando yo lo digo, claro, siempre espero que alguien se sorprenda, porque sería algo así como las personas que consumen drogas y que tienen una dependencia a las drogas, tienen un problema mental. Y vamos a sacar una ley con un artículo que les recuerde a todos que esto es así. ¿Por qué creen que en el 2010 una ley tuvo que decir explícitamente eso? Básicamente porque los servicios de salud mental se desentendían del tratamiento de las adicciones. Sacaron una ley con un artículo explicitando que no pueden desentenderse. Yo les cuento igual una cosa, los manuales de psiquiatría hace 150 años incluyen a las adicciones como una problemática de la psiquiatría o de la salud o de la psicopatología, quiero decir, ¿se entiende? No es que es una... No, lo que ocurre es que no se atienden. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando cuando muchos sistemas de salud mental no atienden los pacientes? Empiezan a girar y a rebotar entre instituciones. Entonces, claro, el problema es del paciente que no se quiere tratar, repite, ¿se acuerdan, no? Que es un delincuente, no se quiere tratar, no quiere mejorar, es un mentiroso y todo, bueno, en fin, lo que ya todos ustedes escucharán y algunas veces pensaron también, alguna vez. Ahora, esta es la misma persona que va al hospital milagrosamente a las 11 de la mañana, en general no llega en ese horario, pero va al hospital y pide un turno y consigue que le den un turno. Entonces va al hospital el 4 de junio y el turno es para el 9 de septiembre, para la admisión, primera entrevista a salud mental. Les cuento un secreto de la dinámica psicológica de una persona que consume sustancias. A las 2 de la tarde tenés una necesidad de tratamiento, de que tu vida no puede continuar así, que vas a perder tu mujer, que vas a perder tu trabajo, que vas a las 2 de la tarde, y a las 6 de la tarde está todo bien y mejor no. ¿Se entiende? Hay una variabilidad, es un pedido de ayuda distinto a otros pedidos de ayuda. Pero es la dinámica del pedido de ayuda de una persona que consume drogas con una dependencia, no es la demanda de una persona que tiene insuficiencia cardíaca o asma, que crónicamente tiene una dificultad y pide ayuda y no son grandes cumplidores de las indicaciones. Este es otro gran mito. Las personas con adicciones son malos pacientes, pero en cambio los diabéticos, los hipertensos son buenos pacientes. La estadística dice que no, que son todos malos pacientes en tal caso. Que las personas que tienen diabetes son incumplidoras sistemáticas
violaciones en la dieta todo el tiempo, que las personas que tienen hipertensión al final no hacen actividad física, comen con sal, se alimentan mal. Es decir, que la gente se automedica, que acá hay un porcentaje, un 20% probablemente de personas que toman analgésicos y ansiolíticos por su cuenta, acá. Entonces, una cosa muy importante en términos del vínculo con las personas que consumen drogas, es que las personas que consumen drogas no son particularmente personas muy distintas, no son malos pacientes y son personas bastante normales, que tienen un problema serio. Y esto es importante, porque si no hay un nivel de segregación institucional, bueno, académica también, no, separémoslo, saquémoslo. Yo tengo pacientes que lo único sano que hacen, lo único sano de todo el día es intentar estudiar. Y digo intentar porque están en un consumo muy digamos, compulsivo que se les dificulta estudiar. Pero es el único momento del día que no se drogan es cuando tratan de estudiar. Es lo que nosotros llamamos en los tratamientos conductas no compatibles con el consumo. Nosotros le preguntamos a los pacientes, ¿qué cosa vos hacés que cuando la hacés, qué secuencia conductual, cuando vos la hacés no te podés drogar? Y bueno, estudiar, cada paciente tiene sus propias conductas, no es universal, pero hay personas que cuando van al gimnasio y entrenan no se drogan. Hay personas que cuando están tratando de leer un apunte de la facultad no se drogan. Muchas veces, ¿qué hacemos nosotros? Tiene consumo de drogas. Listo, ya está. Es un adicto, que se trate. Y que se trate es casi muchas veces anular muchos núcleos de autonomía y núcleos saludables que muchas personas tienen. Este sería como otro mito también, si ustedes quieren, tratando de pensar cosas así como muy genéricas, que dijimos lo de la mentira, pero ¿cuál es el estereotipo mental de la persona que consume drogas, ¿no? Porque cuando charlamos de las representaciones que a cada uno se les ocurren, aparecen representaciones como, bueno, nada, ¿no? Desnudo, perdió todo, preso, detenido, debajo de un puente, saliendo de caño a robar gente, robando todo lo que está en la casa. ¿Eso existe? Existe. Pues yo les digo, vengo del hospital público, ahora trabajo en lo privado, ¿tá? Tengo esa doble pertenencia. El paciente que consume drogas fuerte es el que está 3 filas para atrás, 4 filas para adelante, que está hoy acá. ¿Se entiende a lo que voy? Son colegas, médicos que trabajan todos los días de médicos, son abogados, son colegas, son profesores. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, una cosa bastante impresionante es que lo que todos creemos que es un paciente con una adicción, no, es una especie de representación, como si fuera una especie de representación monstruosa de algo que no suele ser. Naturalmente, el nivel de vergüenza, el nivel de estigma, si yo les digo, yo soy médico psiquiatra, atiendo pacientes, pero tengo una adicción al alcohol, es factible que algunos que no me deriven pacientes o que si fueran colegas no me invitaran a jornadas. Se entiende que uno está muy obligado a mentir o a simular. A veces se nota igual, ¿no? El otro día, un docente de la Cedronar, mediáticamente apareció en todos lados, ¿no? Fue a dar una charla de consumos problemáticos, creo que a San Juan, y estaba ebrio. ¿Está? Salió en muchos diarios. Un docente de la Cedronar, ebrio, no sé qué, bueno, ¿no? ¿Ahí lo vio? Bueno, un docente fue a dar una clase y estaba ebrio, ¿no? Y entonces, claro, hubo bueno, nada, por supuesto, lo sancionaron, lo desplazaron, todo lo que inherentes a ciertas cuestiones que institucionalmente tendrán ellos. Bueno, pero yo lo que pensaba, bueno, esto es lo que le pasa a la gente que trata con personas que consumen sustancias o consumen sustancias problemáticamente. A mí me dio una pena. El tipo vive de eso, da clases, fue ebrio a dar una clase, se caía al piso. A mí me dio un tipo que da clases, que vive de dar clases, fue a dar clases borracho, se mostró para todo el país, nombre y apellido, quemó su carrera. ¿Se entiende? O sea, yo pensaba al revés. Después que le quepa lo que le tenga que haber administrativamente, no sé qué. Pero en vez de la burla, en vez de la crítica, yo lo pensaba, bueno, una cosa, a mí me dio una pena, dije, uy, este hombre, ¿ahora qué va a hacer de su vida? Bueno,
El estereotipo que nosotros nos imaginamos de la persona que consume drogas es una de las cosas que yo querría compartir con ustedes. No es la realidad. La realidad son personas que tratan de llevar una vida adelante con muchísimo esfuerzo, que están teniendo un montón de problemas, que muchos de los cuales tienen después síntomas psiquiátricos de insomnio, síntomas de abstinencia, depresión, cuadros de ansiedad, que muchos se automedican para tratar de regular su consumo, que algunos consumen diariamente pequeñas cantidades y otros consumen 2 o 3 veces por semana, y que hay un gran patrón de consumo que es las noches y el fin de semana. Y que por ahí durante el día, como tenés trabajo al día siguiente, te rescatás un poco para poder ir a trabajar. Entonces, yo diría que si el 10% de la población tiene un consumo problemático de sustancias, no busquen ese 10% grandes chivos expiatorios de gente casi deforme que transita por las calles como el zombie o la droga caníbal o la gente que va como alienada. No. Piensen en las personas que ustedes tienen cerca que por ahí dicen, che, yo no sé si no tiene un lío con el alcohol, porque la verdad es que cada vez que nos juntamos hay situaciones que, bueno. Entonces, un gran problema que tenemos es lo que reconocemos como problema, digamos, el estereotipo que nosotros tenemos, los prejuicios que nosotros tenemos, que además hay una representación social muy complicada y que además, para colmo, por si hiciera falta, bueno, los niveles de acceso de estos pacientes, siguiendo el hilo conductor de lo primero, los niveles de acceso son bajísimos. Para que tengan una idea, en la capital federal, con más o menos 34 o 35 hospitales, muchos de los cuales con muchos recursos, con muchos planteles de psicólogos y psiquiatras, cuando vos vas a pedir ayuda a muchos de esos hospitales, te dicen una frase que se sigue escuchando y es un escándalo. Es un escándalo. Se sigue diciendo la frase, acá no atendemos adicciones. Frase escandalosa. Llame al Cedronar, vaya a la obra social. Acá no atendemos adicciones, me refiero a hospitales, a servicios de salud mental. Eso es escandaloso. Y sigue ocurriendo. Nosotros en la capital federal identificamos que cuando una persona iba a pedir ayuda por un consumo problemático de sustancias, en la inmensa mayoría de los hospitales le decían esta frase, o le decían una frase más tibia, en el sentido de, bueno, venite la semana que viene, que el martes hay una psicóloga que atiende alcoholismo, por ejemplo, que es lo mismo que decirle, olvídate, porque sepan esto, que los pacientes no llegan 2 de la tarde, 4 de la tarde, 6 de la tarde, al día siguiente perdiste la oportunidad. ¿Saben cuántas personas que tienen una adicción llegan a un sistema de salud? Es este que llega que no le damos bola, ¿eh? 1 de 6, 1 de 8. O sea, hay 8 adictos, 1 va al hospital a la mañana y alguien le dice, no, acá no atendemos adicciones. Olvídate, no vuelve más. Entonces, no es solo el Código Penal, porque arranqué por ahí, es el Código Penal. Vamos un momento ahora a lo que implica en términos de sociedad y en términos de familia tener una persona que tiene consumo de sustancias en la propia familia, en la propia casa, en el propio espacio. Bueno, charlamos con familias todos los días. En el ranking no hay muchas peores cosas. ¿Cómo se sienten los padres? ¿Cómo se sienten los hijos? ¿Cómo se sienten los hermanos? Las parejas. Y la verdad, sienten un nivel de enojo, de angustia, de impotencia y de vergüenza y de culpa a veces también muy alto. ¿Vieron esta cuestión de que a veces las familias, cuando llega una familia a pedir ayuda en el hospital, en la clínica, donde ustedes quieran, es muy impresionante ver esto y seguramente alguno de ustedes tenga la imagen clara, que viene el paciente, pero están todos destruidos, como tienen el elemento como de que emocionalmente no dan más. Saben, por ejemplo, nosotros le pedimos a los pacientes que vayan a los hospitales. Bueno, mire, ¿cómo funcionan los hospitales en general? ¿En qué horario ustedes registran que funcionan más fuerte? A la mañana. Siempre alguien va a decir, no, pero nosotros tenemos un equipo a la tarde. Bueno, sí, en todos los hospitales hay un equipo a la tarde, pero digo, y hay guardia. Pero vengo del hospital,
de 8 a 12, bueno, funcionan a full, la mayoría de los médicos pues se va a segundos, terceros y cuartos trabajos, ¿no? Y de 8 a 12 de lunes a viernes. ¿Dónde consultan, en qué horarios consultan, o cuándo consultan, o qué días consultan las personas que consumen sustancias, que quieren parar? A la tarde, a la noche y los fines de semana. No los ves. Entonces alguien dice, no, acá no llegan pacientes. No, nunca los vas a ver. Y además, si vos tenés una lista de espera de 2 meses, en un paciente que tiene una demanda de tratamiento que tiene que empezar el mismo día el tratamiento, tampoco lo vas a ver. Seguís citando pacientes. Y si en muchos hospitales, si vos tenés un problema psiquiátrico, casi inmediatamente empezás un tratamiento. Pero si tenés una adicción, acá no atendemos adicciones. Ahora, si el paciente es un genio, y les juro que son genios, dice, tengo una adicción a la cocaína, entonces aprenden, ¿no? Creo que escucho voces, ¿eh? Adelante. Claro, porque ya tengo un problema psicótico, entonces como tengo un problema psicótico y consumo cocaína, hay camas y hay lugares para que... ¿Se entiende? O sea, si yo tengo una adicción pura, no. Eso es el Acedronal, el Cenares o el Bonaparte se llama ahora, ¿no? Hay otros hospitales, no, eso no. Ahora, si vos tenés patología dual o un cuadro psicótico, o si vos dices, bueno, ¿qué tengo que hacer? Y tengo que lastimarme, y hay gente que se lastima. Así como les enseñamos socialmente a mentir, también les enseñamos de alguna manera a buscar a dónde tienen que pedir ayuda. Hay un estudio del Acedronar muy interesante que pregunta, ¿dónde van las personas a pedir ayuda? Es decir, los pacientes ¿a dónde van? Es un estudio simple, ¿no? Y los servicios de salud mental, los hospitales con psicólogos y psiquiatras, ocupan el ranking número 8, número 9. O sea, el resorte institucional de la salud pública que debería recoger los pacientes en el ranking de 14 está 8. ¿A dónde van? Bueno, los pacientes aprendieron una cosa, que más o menos la podemos sacar por deducción. No es regla de 3, pero si a mí me persigue el Código Penal, si la representación social sobre mi conducta es tan negativa, si en mi familia están muertos de cansancio y de vergüenza, si yo no puedo con mi vida y voy a buscar tratamiento y me dicen que tengo que volver en 4 meses, ¿qué hago? No, los pacientes agarran un bolso y se internan, se autointernan. Bueno, los recibe un colectivo de trabajo de ONGs, digamos, entidades, no la salud pública, la salud pública está para otras cosas. ONGs, centros religiosos, un actor social, otros actores sociales. Entonces, digamos, está la provincia de Buenos Aires es paradigmática en eso porque hay muchos centros y lugares, pero no sería sobre eso la charla de hoy. Lo que quiero decir es, en ese derrotero psíquico y darwiniano del paciente, el paciente finalmente, el que, ya digo, insisto, ya es un sobreviviente marca, ¿no es cierto? Ese paciente además arma su bolsito y se autointerna. ¿En dónde? En lo que llamaríamos una, entre comillas, comunidad terapéutica o granja de rehabilitación o lo que fuera. Para pasar 2, 4, 6, 8, 10 meses, algunas hacen un trabajo tremendamente loable, otras mejor perderlas que encontrarlas. Pero tengan presente ustedes el derrotero que muchas veces hacen estos pacientes para pedir ayuda y para tratar de tratarse. Les digo más, a veces es tal el nivel de no accesibilidad a los sistemas de salud que muchas madres denuncian a sus hijos para que alguien haga algo, una judicialización materna en donde van a juzgados, se va a morir, hagan algo. Como un símbolo extremo de la impotencia y de la desesperación, ¿no? Entonces hay colectivos de madres que militan para que alguien haga algo. Ahora, en un país donde hay una discusión presupuestaria y donde en vez de ministerio tenemos secretaría, yo entiendo que hablar de presupuesto sería como políticamente bien correcto. Pero por un momento déjenme ser políticamente incorrecto en este sentido. En muchos lugares que hay muchos profesionales de la salud mental, dicen la frase,
no atendemos adicciones. Así que, si bien el presupuesto es muy importante, o los aspectos presupuestarios son muy importantes, también hay cuestiones que van por otro lado también. Entonces, empecé por el Código Penal, les cuento lo que pasa con el sistema de salud. Los pacientes, muchos de estos pacientes consultan en momentos donde el hospital no está preparado y, por ejemplo, yo creo que una cosa importante para tener en cuenta es qué pasa en adicciones pasa algo muy impresionante, que es que cuando vos tratás de forzar la realidad a la conveniencia de tu libreto teórico, la cosa no funciona. Si cuando yo me junto con una persona que tiene alcoholismo y me paso 40 minutos hablándole de que se va a morir de cirrosis, la persona me mira, digamos, está esperando que termine, quiero decir, no tiene una gran incidencia. Entonces, una cosa bastante impresionante que nos pasa a los clínicos que atendemos pacientes es que todo el tiempo tenemos que estar no haciendo o no ejecutando lo que nos dicen los libros o lo que nosotros creemos que ellos necesitan, sino el mecanismo es totalmente al revés. ¿Cuándo consultan los pacientes al hospital? ¿Qué pasa con los pacientes que no van a tolerar una lista de espera de 2 meses? ¿Qué necesitan los pacientes? ¿Qué necesitan los familiares? Y en ese sentido, los resortes terapéuticos no son del todo amigables, porque lo que te hacen es encuadrar, es decir, tipificar la demanda y ellos obligar al paciente y al usuario de drogas a mantenerse muy alejado del hospital. Insisto, los pacientes terminaron aprendiendo que no tienen que ir al hospital. Entonces, por otro lado, agrego también una arista terapéutica que a algunos de ustedes les va a sonar familiar. Las adicciones han sido además, durante décadas y décadas, el ámbito de desarrollo de muchas prácticas terapéuticas enormemente agresivas, con altísimos niveles de sometimiento, de violencia psíquica, de violencia física. Han sido un terreno de nadie, entre otras cosas porque los profesionales de la salud mental no atienden esto, ¿recuerdan? Entonces, agreguemos, me voy al Código Penal, me voy al estigma social, me voy a la ausencia de respuesta del sistema de salud público mayoritariamente, hay excepciones, y además muchas prácticas terapéuticas han sido muy violentas en términos de algo así como ¿te vamos a sacar bueno? ¿Lo escucharon alguna vez? Bueno, sí, te vamos a sacar bueno, vamos a destruir tu personalidad, vamos a destruir tu persona y vamos a generar algo así como un nombre nuevo, una persona nueva. Esto es lo que yo necesito decir siempre, no sé ni cuántos minutos Esto es lo que yo siempre necesito decir a cualquier colega de la salud mental o cualquier persona que vaya a tener contacto el día de mañana con personas que quizá tienen algún consumo problemático, porque es muy difícil hablar de adicciones o hablar del cerebro o hablar del famoso cerebro adicto o hablar de los efectos adversos o los cuadros tóxicos sin tener presente como una realidad que es en términos macro y en términos de salud pública y en términos de estigma, es muy difícil porque si no, no se entiende a quién nos estamos encontrando cuando vemos a alguien. Y nos estamos encontrando a un sobreviviente, juzgado, etiquetado, desahuciado muchas veces porque le dijeron que jamás se iba a recuperar, y ausencia de tratamientos con evidencia, ausencia muchas veces de investigaciones, ausencia de empatía, se ha hecho, como nadie los quería tratar, muchas veces fueron un buen terreno fértil de probar casi cualquier cosa. Total, era una población cautiva, ¿no? Desde ensayos farmacológicos hasta abajo. Entonces, dicho esta introducción, como nos queda media hora, y yo soy médico psiquiatra, pero alguien diría, pero no hablaste de psiquiatría o no hablaste con su... Bueno, yo les digo un par de datos más que se me ocurren que pueden ser relevantes para este diálogo. Daría la sensación... Hoy a la mañana repasamos este tema. Ustedes saben cómo... Los modelos médicos donde se desarrolló una adicción, los modelos médicos donde se estudian las conductas adictivas son de experimentos de la década del 60, empiezan ahí, y son experimentos básicamente que estudiaron el sistema de recompensa
que es un sistema de nuestro cerebro, en donde en una caja, que se llama la caja de Skinner, un ratón aislado de todo, tenía una palanquita que cada vez que la aplicaba tenía una descarga y eso producía liberación de dopamina y producía una recompensa, se autoadministraba drogas en realidad. Entonces estudiaban que el ratón no paraba de aplicar, el ratón descubría que aplicando la palanca tenía una dosis de, creo que eran estimulantes, anfetaminas, y el ratón no paraba hasta morir. Entonces, a partir de esos experimentos se generó, si ustedes quieren, el modelo médico de lo que sería la neurobiología de las adicciones, con el sistema de recompensa, con la dopamina, con cuestiones que van a encontrar prácticamente porque ya tienen 20, 30 años. Pero lo interesante de esto es que ese experimento que dio lugar a algo así como cuando vos tenés un ratón que no para de consumir hasta que se muere, de alguna manera hay una inferencia aplicada en humanos que es adicto, todas las decisiones que toma son erróneas, tenemos que tomar todas las decisiones por él, es un ratoncito que va a morir, no importa lo que piense, ¿se entiende? Código penal, el paciente se autointerna, bueno. Ahora, a un científico canadiense que vive, se llama Brooks Alexander, dijo, pará, ¿cómo es esto? Porque el ratón está en una caja, todo el día, encerrado con tubos de neón, conectado con un catéter al cerebro, está inmóvil y lo único que puede hacer es darse dosis de anfetaminas. Entonces, él generó un experimento que él lo llamó, no se llama así experimento, pero él lo que generó básicamente es como un parque de ratas. Un lugar donde las ratas tenían tubos, podían procrearse con otras ratas, podían comer, podían no hacer nada, espacios, podían ejercitar el contacto con otros ratones o ratas o no sé, y había anfetaminas, una palanquita con anfetaminas. Perdón, en la cajita el 100% de las ratas tocaban las anfetaminas hasta morir, que las anfetaminas son un tipo de estimulante, ¿no? Ahora, en el parque de ratas, que tenían un abanico de posibilidades y también las anfetaminas, más o menos el 15% iba, el 15% de esas ratas. Esto que parece solamente un experimento, que hoy el psiquiatra español nos recordó también, bueno, este fue un experimento como neurobiológico, si ustedes quieren, pero hay una segunda parte del experimento que es el experimento sociológico. Ustedes saben que los porcentajes de abuso de opiáceos y de anfetaminas en la guerra de Vietnam fue muy alto. El gobierno daba anfetaminas, ¿tá? Esto pasó muchas veces, muchos ejércitos usan anfetaminas dados de una manera avalada, o sea, creás adicciones. El Estado crea adictos en muchos casos. Las guerras es algo totalmente documentado. En la Segunda Guerra Mundial hasta acá prácticamente todos los ejércitos utilizan drogas para combatir. Pero se suponía que cuando volviesen de Vietnam iban a tener un grave problema de salud pública porque ellos sabían que había tasas de prevalencia de uso de opiáceos y anfetaminas muy altas. Entonces se prepararon para recibir una marea de adictos. Pero ¿qué pasó? Que los que volvieron y no habían perdido todo, o no volvieron locos, o volvieron y había una mujer que los esperaba, o volvieron y había una familia y el trabajo los había esperado. El porcentaje de 100%, de 80% de adictos a las anfetaminas, no hubo 80% de adictos a las anfetaminas. Fue un porcentaje muy menor, 20, 30%. Entonces, ¿a dónde voy con esto? La idea que las drogas por sí mismas pueden generar esclavos es una idea reduccionista y es una idea peligrosa porque hace que nos alejemos muchísimo de la persona que está en consumo, porque ya es algo así como un caso irrecuperable, que nos va a mentir, que mejor que se interne porque está perdido. Eso cada vez está más demostrado que la persona que consume, y esto además tiene una arista en términos de prevención, no sé si alguno conoce el famoso, porque lleva 10, 15 años, pero es un modelo bastante distinto al resto de los modelos, el modelo islandés en relación a la prevención del consumo de drogas. Antes de eso, vuelvo con lo anterior. Las drogas tienen porcentajes de, si quieren, se llama adictibilidad, ¿no? De progresión a una conducta adictiva. Vos tenés un porcentaje de personas en el mundo que consume drogas ilícitas, un porcentaje de la población, 1 cada 20, ¿está? En el mundo.
por eso miren este auditorio, 1 cada 20 personas tiene consumo de drogas ilícitas, cocaína o autoadministración de fármacos, lo que fuera. Ahora, de ese 1 cada 20, el 10% desarrolla una dependencia, lo cual es controversial, quizá para algunos de ustedes. Es decir que el 10% de las personas que tomaron contacto con la cocaína varias veces se hicieron adictos a la cocaína. El 9% de la gente que consume cannabis desarrolla una adicción al cannabis. El 30% que desarrolla un uso regular de nicotina se vuelve adicto a la nicotina. Mencionémosla, la nicotina, ¿no? El 23% de las personas que tienen contacto regular con el alcohol desarrolla un alcoholismo. Digo que es interesante porque si no parece que las drogas tienen una especie de poder demoníaco y diabólico, y también a veces entiendo muy bien el rol de las religiones aquí, ¿no? Como exorcizar a la persona, ¿no? Y volverla al lado luminoso y ese tipo de cosas, o la adicción como una especie de cuestión demoníaca, oscura, peligrosa. Hay otro experimento. Hay un psiquiatra canadiense que decía a los pacientes, che, hagamos una cosa, adictos a la cocaína. Yo te doy $5 y no consumís. En ese momento, ¿está? Miren el experimento, ¿no? Tenían cocaína y tenían dinero. Si te dan el dinero, no podías tomar la cocaína. Hoy repasábamos, se llama Carl Hart. Tiene una charla TED, es un psiquiatra afroamericano, no es canadiense, es norteamericano, Brooks Alexander es canadiense. Hace muchos, pero van a ver de qué viene el experimento. Acuérdense, ¿no? Adicto, irrecuperable, mentiroso, la droga, el ratón con las anfetaminas, ni le preguntes la opinión, vos tenés que hacer lo que nosotros te vamos a decir hacer, vamos a generar, a mí lo de nuevo hombre me suena casi nacionalsocialista, además. Vamos a generar un nuevo hombre, vas a ver, te vamos a sacar. Porque de paso te castigamos un poco, ¿sabes? Porque esto que estás haciendo está muy mal y estás haciendo sufrir a todo el mundo, además, te lo quiero agregar. ¿No ves cómo están? Bueno, y además es un peligro y vas a salir de caño en cualquier momento. Bueno, entonces, este tipo lo que hace es un investigador actual norteamericano, creo que está en la Universidad de Washington. El experimento es, yo te doy dinero o consumís. Con $5, el 40% o el 50% de los pacientes tomaban el billete de $5 y no consumían en el momento. Con $20, el 70% de los pacientes agarraban el billete de $20 y no consumía. ¿Cuál es el experimento de él? En toda persona consumidora problemática y en toda persona adicta hay un montón de toma de decisiones que incluso los pacientes siguen haciendo. El modelo y los experimentos de él tratan de reflejar que esa idea de lo reflejo, de lo automático, de lo inevitable, de la conducta ya juzgada, del pronóstico definido, es un grave error. Tan grave que muchas veces generamos la profecía autocumplida. Vos nunca te vas a recuperar. Nunca. Yo no sé si alguno de ustedes tuvo la suerte de experimentar como amigo, como familiar, como persona, cuando una persona tuvo un consumo muy importante de sustancias y dejó de consumir. Es muy impresionante, es muy impresionante. Impresionante científicamente, emocionalmente, afectivamente, familiarmente. Es algo que decís como médico, decís, lo vi una vez. Yo no lo vi una vez, por suerte, lo vi muchas veces. Quiero decir, gracias por ver esto. Excede cualquier competencia profesional. Es algo que vos decís, no lo puedo creer. Entonces, y son todas personas, y muchas de esas personas son personas que fueron etiquetadas y diagnosticadas como irrecuperables. No existen las personas irrecuperables. Existen personas con severos problemas. Y otra cosa muy interesante es esta, que ¿saben cuántos años tarda una persona en desarrollar una adicción? No sé, al alcohol. Promedio, digo, no, años. O 5, 6, 8, 10. Las personas que nos vienen a ver a nosotros llevan 12, 15 años consumiendo alcohol. No siempre de la misma manera, por ahí los últimos 5, 6, 7 años de otra manera. Pero es decir, desarrollar una adicción lleva mucho tiempo, lleva mucho dinero, lleva mucho esfuerzo. Parece loco decirlo así, pero un poco nosotros lo veíamos con los pacientes, a veces les decimos, che, hiciste una facultad, ¿viste? Te dedicaste 5 años, wow. O sea,
Y ocupa mucho tiempo y mucho dinero en clase alta, clase media, clase baja. Ojo, esa idea de que no, ocupa tiempo y dinero donde estés. Entonces, los tratamientos muchas veces hay como un error conceptual. Llega alguien con un problema, con una adicción, llega a un lugar y el tratamiento ese no anda. ¿Viste? Yo te dije, irrecuperable. No, los pacientes van a necesitar, para, entre comillas, recuperarse, que es una palabra muy del lenguaje folclórico, ¿está? Para hacer un tratamiento y para arribar a circunstancias que problematicen su consumo, dejar de consumir, tolerar el síndrome de abstinencia, bancarse, armar un proyecto de vida. En un tratamiento es muy importante, dejar de consumir drogas. Sin ningún proyecto de vida es muy difícil, porque por ahí dejás, pero un paciente promedio va a necesitar muchos tratamientos, muchas oportunidades. ¿Saben cuánta gente, la gente que deja de fumar nicotina, sabe cuántos tratamientos previos hizo antes? Solos, con alguien, Gauchito Gil, personal, tomé Odranal, difunta Correa, Luján, lo que quiera. ¿Saben cuántas veces uno intenta antes de dejar, cuando uno tuvo una dependencia de la nicotina, cuántas veces uno trató de parar? Promedio, la gente que dejó de fumar, entre 8 y 10 veces. No, pero los otros pacientes tienen que ser exitosos en la primera, porque si no, al final, mira, la plata que estamos o invirtiendo o tiempo, o te acompañamos al hospital todas esas mañanas y al final... Otro pequeño mito, si ustedes quieren. Las personas que consumen tienen drogas, esto ya está, y las personas que consumen, que intentan hacer un tratamiento, tienen recaídas. Ese no sería el mito, es la realidad. Incluso los tratamientos más efectivos del mundo tienen recaídas. ¿Por qué lo menciono? Porque muchas personas y muchos tratamientos y muchos familiares y muchos engranajes sociales no admiten la posibilidad. Una recaída es visto como un nuevo fracaso y como sinónimo de que la persona no se quiere mejorar y que lo que esté haciendo no funciona. No importa qué no funciona o qué. Entonces, bueno, pero yo no quiero, porque por ahí estaría bueno que, ¿no? Pues, hagamos una cosa, hice todo este derrotero y por ahí, si alguien tiene ganas de charlar algo, de compartir algo, o de... Creo que es muy interesante, los que no conocen el modelo islandés, Islandia desarrolló un modelo que involucra al mundo docente, porque involucra a los padres y al mundo docente. Y empezaron a establecer un programa terapéutico con una fuerte regulación del Estado respecto al no acceso a alcohol y nicotina, aumentar severas sanciones para los negocios que vendan alcohol y nicotina a menores de 21 años, severas, te clausuran el lugar de verdad. Eso, bueno, no sé, en nuestra realidad me parece que no existe casi. Después establecieron sistemas esto es muy interesante, establecieron sistemas de... Básicamente es esto, cuando vos tenés un consumo de sustancias, hay que entender que también las personas no son necesariamente autodestructivas y muchas veces consumen sustancias para obtener un beneficio o para tener un efecto, entre comillas, positivo del consumo. Digo, la persona muy tímida que toma alcohol para por ahí encarar una chica, está bien que vos digas, no, pero tu consumo problemático de alcohol, pero también tenés que entender el para qué está utilizando la sustancia. Y hay muchas personas además que tienen consumos entre comillas recreativos, que es un gran tema de debate, pero que en el mundo claramente es una categoría que hay personas que tienen consumos que no necesariamente desarrollan una adicción. Tema de otro capítulo, pero para polemizar. Pero hay que entender como la semiología, y ya no... ¿Vieron que a nosotros ¿por qué te drogas? ¿Por qué tomas alcohol? ¿Por qué nos haces esto? Bueno, ahora la pregunta más útil en términos prácticos, muchas veces para ustedes, es ¿para qué? ¿Para qué utilizás esta sustancia? ¿Para qué no es un para qué general? Es un para qué que tiene que ver con en qué contexto, en qué situación, para qué, digamos. El modelo islandés es un modelo, yo creo que es aplicable a Islandia, pero se está aplicando en muchos lugares de Europa, pero lo que tiene interesante es que corren de foco, para mí esto es lo más interesante, corren de foco a la sustancia. Dejan de hablar de la sustancia todo el tiempo, la droga, el flagelo de la droga, 5.000 dosis incautamos, de las 5.000 a los 10 minutos, 3.000 no sé dónde están. Pero bueno, todo esto, la droga, hace que a veces no podamos empatizar con el problema y encarar el problema. Y ellos lo encararon de maneras, una gran regulación del Estado.
casi que obligaron a los padres, por eso digo, es un modelo muy particular, obligaron a los padres a estar mucho más con los hijos. Hay comités de padres y profesores que tienen que trabajar semanalmente en el colegio. En Islandia está prohibido tener menos de 16 años y estar a la noche en la calle, hay una especie de toque de queda infantil. Y transformaron lo que ellos llaman una embriaguez sin drogas. Los pibes, un sistema de becas y de trabajo atlético y deportivo y lúdico masivo. ¿Entendés? Los pibes tienen un montón de actividades entre subvencionadas básicamente por el Estado y por el programa. Ahora, después léanlo ustedes en profundidad. Lo impresionante son los números de Islandia, de las cifras de dependencia y abuso de drogas que tenía hace 10 años y las que tiene hoy. Una cosa interesante de los tratamientos es que los tratamientos, porque el día de mañana alguno de ustedes puede estar involucrado en un tratamiento, es muy difícil salir de un mundo de consumo de drogas con toda la adrenalina, el riesgo, la locura, la alienación, algunas vivencias que los pacientes rescatan como positivas, todo ese mundo a la desaceleración aburrida, desabrida, lenta de un tratamiento convencional. Los tratamientos, es muy importante que además de accesibles y no enjuiciadores, tengan elementos lúdicos y tengan elementos también adrenalínicos y sean atractivos para los usuarios. Hace muchos años se decía, la persona que consume drogas tiene que formular una demanda, pedir ayuda y asistir y pedir ayuda y tocar el timbre a los profesionales. Hoy lo que se piensa es exactamente al revés. Los profesionales, los, entre comillas, expertos en la materia, tenemos que ir a buscar los pacientes. Bueno, y muchos de ustedes ni siquiera los van a ir a buscar, se los van a encontrar. Había porque el aula va a ser un campo enormemente importante de screening y de diagnóstico. Yo creo que hemos trabajado con algún colegio en este sentido, que hay herramientas de auto-screening, ¿no? Herramientas poblacionales en donde uno hace un checklist y se puntúa a uno mismo respecto de conductas. Y hay muy interesantes para juego online, hay muy interesantes para alcohol, hay muy interesantes para nicotina y para drogas en general. Y es muy interesante a veces trabajar con alumnos cuando ellos mismos se puntúan alto. Particularmente va a ser en alcohol. Ustedes saben que la edad de uso de alcohol bajó de los 14 a los 12 y que ahora se consume de una manera que es una manera muy peligrosa porque se consume en poco tiempo grandes cantidades, ¿no? El atracón de alcohol. Digo, es muy peligroso porque toxicológicamente produce más daño y porque puede ser que esa persona pierda el conocimiento y entre en coma incluso, un coma etílico, ¿no? Con el cannabis se va a desmayar, no tiene dosis letal, cannabis y alcohol se va a desmayar con más chance y el alcohol directamente te puede matar, cosa que los chicos en general no tienen ninguna dimensión respecto. Cuando uno va al Hospital Fernández un sábado a la madrugada hay 8 camas, 9 camas de internación, 6 son de alcohol, de chicos de 13 años, 14 años, entonces creo que vale la pena que conozcan el modelo islandés, pero también vale la pena esta cuestión del trabajo. Yo creo que la escuela y el ámbito, digamos, académico cercano puede ser un buen lugar de screening poblacional y de motorizar un primer punto quizá de contacto con algún. Es decir, yo creo que muchas veces cuando vos identificás una persona con consumo problemático de 13, 14, 15 años y por ahí con un sistema de consejería pero que tiene que tener un timing de esto que estamos hablando, ¿no? Porque una cosa muy impresionante que pasa en adicciones es que una correcta indicación dada en el momento equivocado hace que se vaya el paciente. Es decir, a un paciente que vos le decís, vos tenés que detener tu consumo de alcohol y el paciente te está empezando a contar cómo consume, hay como una especie de timing que vos desarrollás que tiene que ver con algo bastante interesante que se llama los estadios del cambio, que es que cualquiera de nosotros para cambiar una conducta problemática tenemos etapas internas. Pensamos que no la tenemos que cambiar, pensamos que en una de esas quizás sí, bueno, en una de esas voy a empezar a hacer algo para cambiarla, bueno, la quiero cambiar y ahora que la cambié la tengo que sostener. Hay etapas. El problema es que la angustia, la impotencia, la ansiedad y el rechazo muchas veces de los que intervenimos, muchas veces nos ponemos, cuando yo en psiquiatría, yo digo que cuando tenemos poco tiempo y estamos ya cansados con los pacientes, nos ponemos un poco más autoritarios. En psiquiatría o en salud mental, digo, nos ponemos es porque sí, digo, ¿no? Cuando uno está cansado se pone un poco más. Entonces,
es muy importante entender que en esa mística que se arma con los pacientes o con los usuarios o con un potencial alumno, hay que estudiar algo que se llama esto que yo contaba de generar la demanda, de ayudar a problematizar un uso, por ejemplo, de sustancias, sin ningún diagnóstico en el medio, es lo que se llama en psicoterapia entrevista motivacional o abordaje motivacional, que en muchos países del mundo no lo hacen los psiquiatras y los psicólogos, lo hacen los profesores, lo hacen los enfermeros, lo hacen personas que son las que tienen contacto. Cuando llegan a un psiquiatra, cuando llegan a un servicio de salud mental, pasaron 10 años, es 10 años después. Lo increíble de intervenciones en la población es que vos podés evitar un derrotero muy doloroso y puede ser muy interesante trabajar ahí. Pero bueno, tenemos que estar como un poco familiarizados quizá con la temática, no asustarnos, hay herramientas de screening, hay grupos de reflexión, hay distintas herramientas, pero bueno, me callo acá. Bueno, tenemos tiempo para alguna pregunta o comentario. ¿Fuerte o...? Ah. Mi consulta sería si yo tengo chicos que consumen drogas dentro del aula, por acá por la zona, ¿a dónde los podemos derivar o qué apoyo podemos dar a los padres o guía? ¿No? Como mencionaste que en el hospital no, acá no, allá no, ¿y dónde sí sería? Bueno, no sé si en los, no conozco la realidad, porque por ahí hay un grupo de trabajo bárbaro. En general hay... primero hay como un trabajo interno que se podría hacer ahí. Otra cosa que no funciona en adicciones es la derivación. Bueno, soy un buen diagnosticador, tenés una adicción. Esperá, te voy a derivar al hospital tal. Es muy difícil. Hay trabajos por ahí. Yo lo primero que trataría de hacer ahí es como crear un espacio o un dispositivo para tratar de hacer como un tamizaje, entender mejor la dinámica, por ahí trabajar con los padres, algo como local, porque cuando vos lo derivás al servicio de salud mental, se produce como una especie de problema logístico que aunque funcionara el servicio de salud mental, yo te cuento qué recursos hay. Hay recursos gratuitos y anónimos para personas adolescentes, que es el famoso Alatín, alguno lo habrá escuchado, seguramente que son personas que son los 12 pasos, que yo no hablé ahora acá, pero que tienen un rol muy interesante, sí, y también tienen para el público adolescente. Después lo que vos tenés son servicios en salud mental, servicios puntuales, servicios de adolescencia. Una cosa a veces un poco peligrosa con la adolescencia es que hay que identificar muy bien un adolescente normal que tuvo alguna conducta de abuso de sustancias o de uso de sustancias de un adicto. Y eso muchas veces... un diagnóstico de adicción, de dependencia, que tenés que reunir un montón de criterios de clasificaciones, DSM-5, la clasificación internacional de las enfermedades, tenés que tener un diagnóstico, una evolución. Entonces, a veces es mucho mejor trabajar armar algo para trabajar con adolescentes que por ahí tienen un consumo de sustancias, pero que no necesariamente sean adicciones, pero que hay intervenciones psicoeducativas, de prevención. Yo ahí tiendo de tratar de generar, como inventar espacios que puedan alojar algo. Acá lo grupal es muy importante, no es lo único, pero es muy importante. Y armar alguna experiencia, yo tendería como a no apurarme en derivar, sería, bueno, mira, tenés un problema, te voy a derivar a psiquiatría del hospital tal. Armaría una cosa como más previa que tiene que ver con, no lo puedo responder ahora, pero yo creo que las escuelas tienen mucho lugar para armar dispositivos que funcionen. Además muchas veces hay psicopedagogas, hay psicólogos, hay profesionales a veces que tienen como una formación psi, armar cosas locales para poder como discriminar qué cosas pueden ser trabajadas ahí, qué pautas trabajar con los padres, leer modelos como el islandés y otros modelos para generar pautas, discutir, problematizar. El consumo en las escuelas es muy alto, y los chicos, la verdad, cualquier chico de 14, 15 años hoy sabe mucho más de cannabis que nosotros. Saben exactamente la semilla, el indoor, la luz, el nitrógeno, es impresionante. Y de drogas de diseño ni les cuento. Entonces, no solo es que les falta a veces información, les falta espacios
que yo, por ejemplo, a una persona en el colegio o la escuela casi que no lo derivaría. Yo trabajaría, para mí sería mi institución. Yo me metería muy ahí, después hay casos que hay que derivar porque hay un nivel de riesgo para la vida, de conductas marginales, a veces no tenés ni red, no tenés nadie en la familia, a veces hay que derivar. Pero yo siempre trato de empezar por salud mental y después, salud mental, digo que ese adolescente pueda tener como un abordaje y una evaluación, como no dejarnos enmarañar rápidamente por el fenómeno de drogas, porque a veces ves que hay conductas adolescentes que involucran el uso de sustancias, pero que luego no van a perfilar para una adicción. Ahora, también es cierto que a veces trabajás con un chico de 14, 15 años fuertemente y evitaste la evolución a una adicción que va a consultar a los 40 por ahí, ¿no? Pero, perdóname, te trato de responder, servicios, yo creo que son servicios de salud mental, armar algo en primer lugar, están los 12 pasos, hay sistemas terapéuticos de grupos de adolescentes en los 12 pasos, que son gratuitos, que son anónimos, que hay que buscarlos en el directorio. Yo hoy no hablé de Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos, los grupos GIA, pero hay muchas iniciativas que ayudan a mucha gente y que yo no tengo tiempo de ver, pero que nosotros jugamos muchas veces con esos recursos, pues son recursos gratuitos además. Allá alguien quería preguntar algo. No sé, no. Para este tipo de problemáticas, sino que hablamos de la posibilidad del trabajo en red, ¿no? Y entonces que la posibilidad sea conectarse con otros para trabajar juntos en el tema de salud o a veces con otras instituciones, ¿no? Sí, el problema que tenemos habitualmente es que vos, en esta temática en particular, por todo lo que les contaba antes, no existe el trabajo en red en la medida que no hay efectores de salud mental o efectores que atiendan rápidamente pacientes. Entonces, bueno, tenés este problema de trabajás en red y del otro lado del teléfono no. Pero sí, estoy de acuerdo. Yo tengo la sensación de que muchos casos se tienen que resolver, es lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que los casos se tienen que resolver localmente en efectores de la comunidad. Entonces, a mí el colegio me parece un lugar increíble para trabajar con modelos y probar. Yo les digo algo, cualquiera de ustedes que trate de ayudar a alguien o trate de colaborar con personas que consumen sustancias o alumnos, lo que fuera, hay una palabra que se van a tener que amigar: fracasar, en el sentido de no creer que uno va a hacer cosas, va a fracasar, va a errar, vas a armar otra, vas a fracasar, vas a errar y vas a tener muchos, entre comillas, fracasos. Una cosa que aprendemos las personas que colaboramos con otras personas o con usuarios es que nosotros modificamos el umbral de las expectativas. ¿Se entiende? O sea, tenemos una expectativa muchas veces de acompañamiento, de acompañar a esa persona, de tener mucha paciencia, y muchas veces es un proyecto que por ahí ustedes hacen una súper intervención en un colegio y están 2 años haciendo algo con algunos alumnos, jamás van a ver el resultado. Pero eso va a ser clave en la vida de esas personas. Entonces, pero sí, yo jugaría mucho con el ámbito local y con el armar algunos modelos de trabajo local. Sí. ¿Una más? ¿Una pregunta más o comentario? Sí. Buenas tardes. Si bien estoy por el profesorado, te hago algo que es personal por amigos que están en rehabilitación o que sabes que son adictos o lo que sea. Si bien en la clase social tenés razón, clase baja, clase alta, la adicción es la misma. A lo que voy es distinto en el caso de la ayuda. Distinto el centro religioso más en clase baja, distinto a una clínica llamada granja cuando es otro el poder adquisitivo. El tema es, vos ves que están bien, que no están más lo sintético, la cocaína, lo que sea, pero muchos que no fumaban, no tenían tabaquismo, hoy lo tienen, y también que están drogados igual. O sea, no son las drogas ilícitas que consumían antes, pero están muy drogados. O sea, ¿cuál es el fin o por qué llegar siempre a eso? O sea, bueno, pues está buenísimo lo que decís. Hace 8.000 años que nos drogamos y nos vamos a seguir drogando. Siempre, obvio. El láudano, el éter, el cannabis son drogas que la humanidad utiliza lúdicamente, religiosamente, espiritualmente hace 8.000 años y seguirá. Es decir, hay un porcentaje de personas que tenemos que ayudar mucho. Lo que decís de la nicotina es totalmente cierto. Creo que puedo terminar con esto y dándote la razón 100% a vos. Mirá, ¿de qué mueren las personas que consumen drogas? Incluyo las legales, para no hacer trampa, ¿no? Porque cuando hablamos de drogas, todo el tiempo tendemos a hablar de lo ilícito, pero en realidad los manuales, los libros, ¿no?, meten al alcohol y la nicotina, no se preocupen. Dato interesante con la nicotina, que la prevalencia
es prácticamente una de las pocas drogas que se mantuvo estable y te diría bajó, ahora vuelve a subir con los vaporizadores. Dato interesante, no aprobados por ninguna agencia médica en el mundo. Es como una especie de invento no aprobado, que todo el mundo vaporea, pone cosas, va armando cosas alquímicas y está, por lo menos como dato curioso, si ustedes quieren, no está desde el punto de vista médico, ni la ATMAT, ni la FDA de los Estados Unidos, ni las agencias europeas, me refiero al cigarrillo electrónico, perdón, no al vaporizador. Entonces, al cigarrillo electrónico. Lo que le quiero decir es esto, a ver, ¿de qué mueren las personas que consumen drogas? Y cuando hacíamos esta pregunta, o uno mismo escuchás la pregunta, habitualmente uno tiene la idea de que las personas mueren, qué sé yo, no sé, en guerras narcos, o apuñalados, o sobredosis en bañeras, o sobredosis en... No, hay una idea de que... ¿Sabes de qué muere el 80% de las personas que consumen drogas a lo largo de su vida? De accidentes cerebrovasculares, infartos y cáncer. Las 3 causas de muerte de esos pacientes que nosotros decimos código penal, internate, se mueren de accidentes cerebrovasculares, de diabetes, y un 5% se mueren de sobredosis. Hay algunas drogas que te morís más de sobredosis, ¿está? Pero el promedio te morís. Entonces, esa idea nuestra, ¿no? El personaje adicto, sobredosis, que se muere y recupera. Bueno, se mueren de... Entonces, ¿por qué es tan importante que les demos bolilla en los hospitales? ¿Por qué es tan importante que quizá en una escuela tramitemos y acompañemos que llegue a una evaluación médica? Ustedes atienden más chicos, pero yo atiendo más adultos, gente más grande. Pero, ¿por qué es tan importante? Porque de lo que se van, la calidad de vida en merma y de lo que se van a morir son problemas clínicos. Por eso es una doble tragedia cuando en los hospitales no les dan bola. Porque no se mueren de eso estrictamente. Después hay algunas drogas que son casos un poco más distintos. Entonces, un poco a modo de resumen, y gracias por, quizás es un poco largo, la idea es, miren, lo mejor creo que les puede pasar el día de mañana, o si forman parte de un sistema terapéutico, o si ayudan a algún equipo de adicciones, yo los invito a involucrarse. Hacen falta muchas personas que participen de esto, que creen equipos, que inventen cosas. Pueden tener mucho más éxito trabajando en una escuela y armando un dispositivo para consumos problemáticos en una escuela del éxito que yo voy a tener cuando los pacientes llegan con un gran nivel de deterioro a los 40 o 50 años. Y quizás les ahorramos 20 años. Entonces, verdaderamente hay que armar dispositivos de tratamiento y también hay que militar un poco, ¿no? Militar un poco la causa en términos de que se armen sistemas desde el punto de vista de la salud pública, mucho más amigables y que funcionen a la tarde, a la noche, el fin de semana, que si yo tengo una adicción y me quiero tratar, poder pedir un turno y que de pronto en las próximas horas alguien se contacte conmigo o yo pueda empezar. Hay mucho para hacer, así que en realidad también es un poco una invitación. Bueno, gracias.